Hoy es martes 11 de octubre de 2011 y estamos en la Biblioteca Estudio del historiador Enrique Ross, que es nuestro entrevistado. Enrique, gracias por esta entrevista para la colección de la herencia cubana. Para mí es un honor que ustedes me entrevisten y poder conversar con un miembro distinguido de la Universidad de Miami. El historiador Enrique Ross que tengo delante, ¿cuándo y dónde nació? ¿En qué lugar de Cuba? Yo nací en Cienfuegos el 6 de mayo del año 24, es decir, acabo de cumplir ahora 87 años. Hice mis primeros estudios en la escuela primaria y luego en el instituto. Yo soy producto de algo de lo que me siento orgulloso, que es de la enseñanza pública en Cuba. Si hay un país que le prestó atención a la enseñanza pública, fue Cuba. Y los hombres, los que éramos muchachos pobres, tuvimos acceso a todos los niveles, incluyendo a la Universidad de Miami. Y una de las grandes falsedades de Castro es decir que él ha abierto la educación libre en este momento. Y el ejemplo más claro soy yo. Cuando yo llegué a la universidad, mi familia era muy pobre y no tenía medios económicos de costear mis estudios. Y yo tuve matrícula gratis en los 2 primeros años. Cuando en el tercero ya estaba trabajando, pude pagar la enorme cantidad de $30 anuales por todas las carreras. Comparen esos costos de los años 60 a los de hoy, que es de miles de dólares. Así que... Y así se graduó de contador público. Así es. Enrique, ¿cómo comienza su participación en la vida política de Cuba? La mía, en la siguiente forma, yo siempre tuve interés en la vida pública, aunque sin aspiraciones personales de ningún tipo, ni respaldo a ningún candidato. Yo no milité en ninguno de los tantos partidos políticos que existían en Cuba, aunque sí me interesaba la política en general. A veces, personalmente, tenía simpatía hacia un candidato y lo respaldaba personalmente, pero realmente me interesó la política desde joven. Y la política me interesó en los años de enseñanza secundaria, porque yo estudié bachillerato en Cienfuegos e increíblemente al mismo tiempo magisterio en Santa Clara. Hay que ver lo que es las carreteras de Cienfuegos de Cuba destruidas, estrechas, con lo que es ir a un centro de estudio en una ciudad por la mañana y por la tarde trasladarse a otra ciudad a estudiar otra O sea que en carrera. aquellos años usted podía hacer ese periplo diario sin dificultad en el transporte. Con gran esfuerzo había que hacerlo, y yo hice el Instituto de Cienfuegos en las mañanas, y al mediodía temprano ya había hablado con el profesor para que me dejara salir unos minutos antes a tomar el ómnibus y 2 horas de camino llegar a Santa Clara, con cuyo profesor, el primer profesor, había hablado para que me permitiera entrar unos minutos más tarde y no fuera por modorro, sino por necesidad. Así que se pudo hacer y terminé las 2 carreras, el bachillerato y el magisterio. Y me encontré que no iba a tener medios económicos para estudiar una carrera, porque yo de Cienfuegos, mis padres no podían costearme los estudios en La Habana, y se me dio la oportunidad de conseguir un trabajo en La Habana, y entonces el 4º año de magisterio, ya había terminado el bachillerato, lo hice en la Normal de Santa Clara, de La Habana, inaugurando el nuevo edificio que estaba en 10 de octubre. Ese nuevo edificio, yo fui alumno de 4º año, que era el primero que funcionaba en La Habana. O sea que así llega usted, como decía, a graduarse de maestro y después ingresa en la universidad por fin. Correcto, como había sido ya bachiller, entonces hice algo, y es algo que yo se lo dijera a los muchachos que quieren estudiar. No hay obstáculo para estudiar, no hay obstáculo. Cuando yo estoy en La Habana, estoy en el 4º año de magisterio. He terminado
ciencias, he terminado el bachillerato y matriculo en la Escuela de Ciencias Comerciales trabajando. Es decir, durante el día estoy trabajando y por las noches, unas noches voy a la escuela normal a terminar el cuarto año de magisterio y otra noche voy entonces a trabajar en ciencias comerciales. Ciencias comerciales. ¿De qué año se graduó usted, Enrique? Yo me gradué de contador público en el año 69. Había terminado en los 50. 59. En el 69 hice la reválida. Aquí en Miami. En Miami. Pero en Cuba. En Cuba en el año 52. En el 52. En el 52 terminé ciencias comerciales en Cuba y entonces trabajé, me dediqué a trabajar y cuando se me dio esta oportunidad de estar en La Habana, entonces ya hice el estudio de ciencias comerciales y terminé graduándome en el año 69. Okay. Usted empieza su vida profesional en Cuba el mismo año del golpe de Estado de Batista, el año 52. Y aquel fue un acontecimiento político que alteró la vida de mucha gente, afectó mucho a los estudiantes y bueno, y usted ya terminaba sus estudios en ese momento. Fue un año difícil, porque un año en el que el gobierno de Batista se vio obligado a suspender las clases universitarias. Sí. Y entonces fue difícil estudiar ya porque se habían cerrado la universidad en esa lucha, en que hubo una lucha interna dentro de los grupos estudiantiles. Estuvo Enrique Juárez, era el presidente de la FEU cuando aquello, y había la aspiración, afortunadamente desafortunada, de Fidel Castro a llegar a la presidencia de la FEU, y nunca pudo llegar ni siquiera a la presidencia de la Escuela de Derecho, que era su deseo. Fidel Castro fue un estudiante ambicioso. ¿Lo conoció usted personalmente ahí en la universidad? ¿Perdón? ¿Lo conoció usted personalmente? Sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo, pero no en las actividades revolucionarias. ¿Por qué? Porque él, como estudiante de Derecho, estudiaba durante el día y sobre todo concurría a la Plaza Cadena. Yo, como estudiante de Ciencias Comerciales, mis clases eran por las noches, pero eso no impedía que yo tuviera un contacto continuo con él. ¿Dónde? En el balneario universitario. Él era un deportista, yo era deportista cuando aquello, y practicábamos deporte, y realmente más conversábamos de política en general y de deporte que de la actividad revolucionaria que él realizaba en la universidad para ser delegado de alguna asignatura de Derecho que le permitiera llegar a la presidencia de la Escuela de Derecho, cosa que no lo logró. ¿Hubo algo en aquellos tiempos juveniles, Enrique, en su trato con Fidel Castro, que le hiciera a usted pensar que ese hombre iba a llegar a ser tan importante, importante para mal, desgraciadamente, en la historia de Cuba, o que tenía la capacidad de llevar a cabo las acciones que llevó? No, yo nunca pensé que aquel hombre, a quien yo vi con mucha frecuencia, porque todos los fines de semana concurríamos, y por cierto, él concurría con Alfredo Guevara, no confundirlo con Ernesto Guevara. Alfredo Guevara era joven como nosotros, dirigente estudiantil comunista, muy militante y muy capacitado. No podemos negarle la capacidad al adversario. Y yo creo que este Guevara, Alfredo, fue uno de los que más influyó ideológicamente en Fidel para llevarlo a la línea comunista. ¿Y por qué? Porque en un momento, y esto voy a repetir palabras de Alfredo Guevara, Alfredo Guevara tenía desconfianza de este jovencito que venía de una iglesia, de un colegio católico, y él, Guevara, venía de la escuela pública, y él tenía prevención sobre este burgués, y así fue el choque, no fue una identificación, dicho por Alfredo Guevara. Recomiendo que lea cualquier libro de Alfredo Guevara y él lo admite. Y sin embargo, luego se identificaron mucho y
tuvieron una gran identificación y precisamente habían chocado en el famoso Bogotazo. Si podemos hablar, muchas personas creen que el Bogotazo, que fue la lucha por la muerte de Eliezer Gaitán en Colombia, es un movimiento comunista, y no es así. El Bogotazo se produce por un movimiento de Perón. Es Perón quien quiere fomentar ese movimiento, y lo quiso fomentar para octubre de aquel año 48, que era el aniversario del triunfo de él, de Perón, y llegó a la presidencia. Pero en ese momento, que lo tenía planeado y ya le había entregado las credenciales a los dirigentes universitarios nuestros de La Habana, que fuimos los encargados de distribuir esas invitaciones a los dirigentes universitarios de Centroamérica. Cuando se produce esa convocatoria para octubre, el gobierno norteamericano convoca, o la Unión Panamericana realmente, a una reunión en Bogotá en abril para convocar a la creación de la OEA. Ajá. Y la creación de la OEA hace que aquel proyecto de octubre se anticipe a abril. Y entonces hay que precipitadamente dar las credenciales para que los estudiantes nuestros y de Centroamérica y Sudamérica concurran a abril a este concurso financiado por Perón, no hay duda. Yo estoy presente cuando vino un senador argentino a entregar el dinero y los pasajes para los viajes. Así que, aunque muchas personas afirmen que eso fue fomentado por la Unión Soviética, yo te digo como una verdad histórica que fue fomentado por Perón. Y entonces había una cita ya convocada para ver a Eliezer Gaitán, que era el candidato liberal de más prestigio en Colombia, que se supone que iba a ser electo en las elecciones. Cuando se hace un atentado de otro grupo, estando presente en Bogotá, pero Castro, pero sin participación en ese atentado, cuando agreden físicamente a Eliezer Gaitán y lo matan, y entonces se forma una revuelta enorme y los tipos más activistas queman la ciudad, y ahí es donde Fidel toma un rifle que no había formado parte de aquella conspiración y aparece como si fuera un revolucionario de lo que formó parte del atentado. Pero yo puedo afirmar categóricamente que Fidel Castro no participó en la muerte de Eliezer Gaitán y en la creación de ese movimiento. Sí participó activa y criminalmente en la lucha que se produjo a partir de allí, que fue lo que originó lo que se llamó la época de la violencia. Ahora hay muchos crímenes en Colombia y creemos que son los peores momentos, pero la época de la violencia comienza en abril del 48, cuando sale Tiro Fijo y crea su movimiento que se convierte después en la FARC. Esa es la verdad histórica. Enrique, ya llega, como le decía, el 10 de marzo, ya usted está graduado. ¿Tiene usted alguna participación entonces en la lucha contra Batista? No, realmente. Yo me mantuve como profesional en aquellos años. Así que cuando viene el golpe del 10 de marzo, yo soy un profesional recién graduado que observa aquello con preocupación, pero no puedo decir que yo fui un combatiente antibatista ni un respaldador de Batista. Fue uno de tantos cubanos que observó aquello y que creyó que el golpe del 10 de marzo iba a tener una decisión o una solución política. Yo fui de los que creí en una solución política que desafortunadamente no fue así, porque cuando viene el 10 de marzo, todos los hombres, muchos hombres políticos, se unen en Montreal a crear un frente en el que interviene Carlos Frío, Tony Barona, Aureliano, etc.
y el movimiento aquel de Montreal buscaba en abril del 53, en abril, era una solución política, y precisamente del 53, precisamente cuando Fidel Castro ya tenía formado su grupo de revolucionario, vio que la solución política iba a echar a perder su lucha revolucionaria. Y fue cuando él decidió el asalto al Moncada. Atacar al Moncada. En julio del 53, el asalto al Moncada es nada más que para impedir la solución política que estos cubanos tenían esclarecido, porque allí estaban todos partoyados, estaba también, no pudieran buscar una solución política. Y desafortunadamente, cuando Fidel ataca al Moncada, estos hombres políticos de prestigio todos cometen un gran error. Quisieron ser más revolucionarios que Fidel Castro. Y Fidel Castro impuso la teoría de la revolución, y nos encontramos entonces a hombres valiosos como Emilio Ochoa, Carlos Prío, Tony Barona, etcétera, también esgrimiendo la tesis revolucionaria que era la de Fidel Castro. Desafortunadamente, yo diría que nuestros grandes políticos cometieron ese error de no insistir en la línea política que se había empezado a trazar en Montreal, sino en querer ser más revolucionarios que Fidel. El caso es que por esos errores y por otros quizá, Fidel Castro se hace con el triunfo, y el 1 de enero del 59 triunfa la revolución. ¿Qué pasa entonces con usted? Ahí mismo. Ya había una lucha y un estado de opinión contrario a Batista. A Batista lo hicieron más dictador de lo que era. Lo hicieron de una mano más dura que la que tenía. No era una democracia, pero no era el terror que fue la prensa quiso mostrar. Y tanto es así que un porcentaje enorme de la población cubana simpatizaba con Fidel porque no lo creía que era el gángster que era. No quisieron conocer los antecedentes, porque los antecedentes de Fidel en la universidad eran antecedentes de un hombre que era amante de, como yo decía en uno de mis libros, del gatillo alegre, donde resolvía los problemas por la violencia, utilizando a otros, nunca arriesgando su propia vida. Él utilizaba a otros que lo seguían para asesinar al sargento aquel, Fernández Jarol, que lo mató en la puerta de su casa cuando esperaba a su hijo. Y ese tipo de crimen es el que había cometido, y utilizó la violencia para eliminar a adversarios en la Escuela de Derecho, como nuestro amigo Pablo Acosta, que estuvo compitiendo con él para la presidencia y lo derrotó. Él fue derrotado por nuestro amigo desaparecido Pablo Acosta, y así, con esos antecedentes, todavía el pueblo no lo vio así y le dio un respaldo. No podemos negar que Fidel Castro, al llegar al poder el 1 de enero, tenía el respaldo de una gran masa de opinión, y no tenía sentido que lo tuviera, pero sí lo tuvo. Y luego el primer gabinete buscó figuras de cierto prestigio, pero los fue eliminando uno por uno hasta que él construyó el control. Esa es como él llegó, fue por la eliminación de personas de prestigio como Miró Cardona, Roberto Gramonte, y todos ellos, que lo fue eliminando, sustituyéndolo a uno a otro. Sustituyó al primer presidente para nombrar a Osvaldo Dorticó, que nadie conocía que era un militante comunista y un dirigente comunista. De Cienfuegos igual. De Cienfuegos. Tan es así que él era una vida de burgués la que él hacía. Tan burgués era Osvaldo Dorticó, que presidió el Cienfuegos Yacht Club, la ciudad más exclusiva, y cuando habían las regatas
siempre el presidente de la República iba a recibir, a entregar la copa al ganador. Y una vez era Batista el presidente de la República y Osvaldo Dorticó el presidente del Chimpotla Club. Y se ve a Batista entregándole a este hombre, a Osvaldo Dorticó, la copa allí. Tan era la imagen burguesa que tenía este hombre, que era secretario nada menos de Juan Marinero, que es el presidente del Partido Comunista. Así que vivimos una etapa de mentiras y de falsedades en que muchos creyeron. O sea, que Enrique Rojas, en su caso particular, por el conocimiento que tenía de los personajes, pues ya ve desde que llega Fidel Castro al poder el rumbo que iba a tomar aquello. Yo lo vi, y además yo puedo decir que yo nunca fui un disidente, sino un opositor. ¿Y por qué? Porque es que yo me vi envuelto en la lucha contra Batista por un sentido de amistad, que para mí la amistad es una hermandad. ¿Qué sucedió? Cómo yo me veo envuelto en esta lucha revolucionaria contra Batista, porque yo era antibatitiano, no era fidelista, no, yo era un profesional como tantos profesionales más, pero cae el gobierno y empiezan a perseguir a figuras que habían pertenecido al gobierno de Batista, y una de esas figuras era para mí como un hermano, que era el doctor Antonio Alonso Ávila. Antonio Alonso Ávila era el vicedirigente del partido de Batista en el gobierno de Batista. Y yo veía a quienes se estaban asilando, quienes se estaban yendo, y vi que él no aparecía. Y cuando Fidel estaba en Santiago de Cuba el 1 de enero, porque el 1 de enero él no está en La Habana, no, está en Santiago. el que está en La Habana es Raúl. Y cuando él ya llega el 7 de enero, ya yo veo que mi amigo tiene que estar en Cuba escondido en algún sitio, porque no aparece ni entre los asilados ni los que ya se han ido en otros medios. Y salí a buscarlo y lo encontré. Y lo convencí, digo, mira Antonio, si yo que soy nadie te he encontrado a ti, cuando esta gente mejore en su sistema de persecución, te van a encontrar y hay una pena de muerte sobre ti. Y había sobre Antonio Alonso Ávila una pena de muerte por lo siguiente, porque el gobierno de Fidel consideró que él era el autor de los estatutos constitucionales que sustituían a la Constitución de 1940. Cuando se produce el 10 de marzo, Batista suspende la Constitución del 40 y establece unos estatutos constitucionales. Responsabilizaba a Fidel Antonio Alonso Ávila, y lo responsabilizaba con razón de haber escrito esto, y lo condenó a muerte a él y a los que lo protegieran a huir de la justicia revolucionaria. A pesar de eso, yo lo convencí que fuera a mi casa. Digo, nadie aquí conoce la amistad nuestra, nadie te va a encontrar. Y si siguen a los que conocen como amigos tuyos, te van a encontrar más. Y lo convencí, y él estuvo allí, y allí comenzó a escribir un poco el libro ese, muy básico, muy valioso, que es la historia del Partido Comunista. Y ya él, estando allí, pues ya yo era un opositor, claro, porque había una pena de muerte, tanto para él como el que lo protegiera. Y luego vino otro caso más, fuimos a asilar, y vino el de un magistrado, que todo el mundo debe conocerlo, que es Helio Álvarez. Helio Álvarez era magistrado de la audiencia de La Habana, de Santiago de Cuba, junto con Urrutia. Y allí tuvieron diferencias, y Helio Álvarez pasó a La Habana. Y cuando Urrutia, de magistrado de la audiencia de Oriente, igual que Helio, pasa a presidente, comenzó una persecución contra Helio Álvarez, mi amigo. Y no digo que lo haya iniciado Urrutia, coincide la presidencia de él con la persecución. Y eso me crea otra situación,
Elio Álvarez es mi amigo, pero yo tengo otro amigo, y es Soto de Cienfuegos, que es Fran Alabao Treyes. Fran Alabao Treyes había tenido el valor en la época de Batista de perseguir a Ventura, y Ventura era el terror de todos los revolucionarios. Encausó a Ventura. Dice, Ventura, todo el mundo le tenía terror, y él inicia un juicio contra Ventura y obliga a Emilio Núñez Portondo, que era el primer ministro, a suspender las garantías constitucionales, y Fran Alabao Treyes se tiene que exiliar. Cuando triunfa la revolución, Fidel Castro, como premio a aquel joven que tuvo el valor de perseguir a Ventura, lo hace miembro del Tribunal Supremo de Justicia, y es el miembro del Tribunal de Justicia más joven que ha tenido Cuba, y era mi amigo, y era amigo de Elio Álvarez. Entonces yo tenía que tomar una decisión: me quedo indiferente de esta situación o hago algo con mi amigo Elio, que me puede enajenar la mala voluntad de mi amigo Fran Alabao. Y corrí el riesgo de hablar con Fran, sin saber si Fran, que le debía el puesto a Fidel, me respaldaría o me denunciaría, porque era muy fácil denunciar. Sí. Pero no, se portó como un hombre. Y yo le dije: mira, hay que sacar a Elio de la cárcel, y tú, como abogado y como miembro, debes buscar una fórmula para que no vaya a juicio. Dice: déjame estudiar el caso, Enrique, y venme a ver dentro de 3 días. Cogió el expediente, y cuando yo lo fui a ver a 3 días, dice: no puede ir a juicio porque lo fusilan. Si con las pruebas que hay sale el juicio, hay que sacarlo. Tú tienes medio de que, si hubo una fórmula, sacarlo. Digo: sí, yo tengo medio. Entonces él habló, y ese crédito es para Francisco Alabao Treyes, Fran Alabao Treyes. Habló con el juez, que era amigo de ellos, y le dijo: dile que venga, yo voy a procesarlo, y cuando lo procesen, que venga. Mi oficina tiene una entrada por la audiencia y una para la calle. Dile a Enrique que ponga un carro en la calle, y cuando Elio entre, me salude, siga y se lo lleven. Ya yo resolveré, cuando me pregunte cómo se lleve y cómo se fue, ya yo diré la razón. Y efectivamente así fue. Entró Elio, ya yo lo esperaba, lo tomé en el carro y me lo llevé a mi casa de nuevo. Y cuando vinieron a preguntarle al juez, el juez dice: no, yo lo interrogué, ustedes eran los guardias se habían quedado fuera, y ustedes son la responsabilidad de ellos. Yo no sé dónde fue, yo lo interrogué, aquí están las declaraciones, ya las había preparado. Y así, y eso me obligó de nuevo a seguir parte de la oposición de Castro. Y el siguiente episodio en que me veo envuelto, yo que no era revolucionario, pues fue el de los muchachos, cuando Micoyán trae la estatua. Sí, los muchachos del directorio, febrero de 60. Del directorio, que todavía no era directorio, era el grupo de estudiantes, sí. Porque el grupo de estudiantes funcionaban como sección estudiantil del MRR, sección estudiantil del MDC, sección estudiantil de la AAA. Eran secciones estudiantiles que luego se unieron y se convirtieron en directorios revolucionarios. Y a veces muchos creen que el movimiento estudiantil comenzó como el directorio. No, comenzó con las secciones estudiantiles de las organizaciones anticastristas que ya existían, con las que yo tenía mucho contacto, y yo los había ayudado a todos ellos. Y viene entonces la parte de más interés. Como yo tenía esa asociación con ellos, porque los había ayudado a todos y a todos les había dado protección, se había producido un congreso en Venezuela, que es el Congreso de la Libertad y la Democracia, en la que concurren los dirigentes nacionales de más prestigio cubano: Aureliano Sánchez Arango, Tony Barona, Manolo Artimes, Rasco, todo ese grupo, y se reúnen allá, y van también norteamericanos, y se ponen de acuerdo para constituir lo que se llamó el Frente Revolucionario Democrático,
que iba a unir a estas organizaciones, al MRR, al Rescate, etcétera, etcétera. Y lo importante era quién pudiera coordinar a estos 5 grupos que dentro de Cuba. Dentro de Cuba, que eran todos anticastristas, pero funcionaban separadamente.